Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a captar la atención de muchos, especialmente de los seguidores de la exitosa telenovela turca Erkenci, o como muchos la conocen, Pájaro Soñador. Vamos a desentrañar algo que ha estado en boca de todos últimamente, el silencio misterioso de dos de sus protagonistas, Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Qué se oculta tras estas entrevistas, estas ausencias, estas respuestas evasivas? ¿Hay algo más entre ellos, o es simplemente el eco de un pasado que ambos prefieren dejar atrás? Acompáñennos en este recorrido por las pistas, las especulaciones y, por qué no, las posibles realidades. Y antes de sumergirnos de lleno en este enigmático tema, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es gratis, nos ayuda muchísimo y les asegura no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos, que siempre traemos con mucho cariño y dedicación para ustedes. Ahora sí, vamos a empezar. El mundo de la actuación, especialmente en producciones tan populares como Erkenci, genera no solo admiración por el talento, sino también una inmensa curiosidad sobre la vida personal de sus estrellas. Can Yaman y Demet Özdemir, quienes interpretaron a Sanem y Can en esta entrañable historia, se convirtieron en una de las parejas más queridas de la televisión, tanto dentro como fuera de la pantalla. Su química era innegable, palpable, y alimentó durante mucho tiempo la esperanza de sus fans de que esta conexión trascendiera el set de filmación. Sin embargo, tras el final de la serie y a lo largo del tiempo, hemos notado una especie de brecha. Un silencio a veces deliberado entre ellos. Recordemos que durante la emisión de Erkenci, la prensa y los fans estaban constantemente buscando cualquier indicio de una relación entre Can y Demet. Los rumores eran fuertes y aunque ambos solían mantener una postura reservada, hubo momentos en que parecieron avivar las llamas de la especulación. Se les veía juntos fuera de cámaras, se intercambiaban comentarios cariñosos en redes sociales, y las entrevistas a menudo giraban en torno a su supuesta relación. ¿Pero qué ocurrió después? Lo que hoy nos ocupa es precisamente esa etapa posterior. Cuando la serie concluyó, esperábamos, quizás de forma ingenua, una confirmación o una negación clara. En cambio, lo que hemos observado es una serie de apariciones mediáticas en las que ambos, por separado o en contadas ocasiones juntos, han respondido a preguntas sobre su vínculo con respuestas que a menudo dejan más preguntas que respuestas. Es aquí donde reside el misterio que queremos desentrañar. Por un lado, tenemos a Can Yaman. El actor turco ha tenido una carrera meteórica, expandiendo su fama a nivel internacional, especialmente en Italia y España. En muchas de sus entrevistas, al ser consultado sobre Demet, su tono cambia sutilmente. A veces se muestra nostálgico reconociendo la importancia de Demet en su vida y en el éxito de la serie. Menciona la gran amistad que forjaron, el respeto mutuo y el cariño profesional que se tienen. Sin embargo, cuando las preguntas se vuelven más directas sobre si hubo algo más allá de la amistad, o si todavía existe algún tipo de relación romántica, la respuesta suele ser un diplomático «somos grandes amigos» o un vago «el tiempo dirá». No es un rechazo tajante, pero tampoco una confirmación, lo que genera ese aire de misterio. Hemos visto a Can en entrevistas donde se le pregunta directamente por Demet, y él responde con una sonrisa un poco forzada, o quizás se encoge de hombros, diciendo algo como «Demet es una persona maravillosa, una colega increíble. Guardamos un gran recuerdo de Erkenci y de ella. Siempre le desearé lo mejor». Estas frases, aunque amables, suenan a un guión bien aprendido, a una respuesta preparada para desviar la atención sin ser grosero. Es como si hubiera un acuerdo implícito, o tal vez una decisión personal firme, de no ahondar en ese capítulo. Por otro lado, está Demet Özdemir. Ella, quizás un poco más cautelosa que Can, también ha abordado el tema en diversas ocasiones. Su enfoque suele ser el de valorar la profesionalidad y la amistad. Cuando se le pregunta por Can, recalca la excelente relación de trabajo que tuvieron y el vínculo de amistad que perdura. Sin embargo, también evita responder directamente a las preguntas sobre un posible romance pasado o presente. Es posible que ella, al igual que Can, prefiera mantener su vida privada fuera del foco mediático, o que simplemente quiera dejar ese capítulo cerrado. En una entrevista reciente a Demet le preguntaron sobre su relación con Can, y su respuesta fue algo así: «Tuvimos una experiencia increíble trabajando juntos. Creamos un vínculo muy fuerte, una amistad que valoro mucho. Nos apoyamos mutuamente.
Pero la vida sigue, y cada uno tiene su camino. De nuevo palabras amables que reconocen el vínculo o que ponen un punto final a la especulación sobre un romance. Es interesante notar cómo ambos coinciden en el discurso de la amistad y el respeto profesional, pero nunca van más allá. ¿Es esto una estrategia mediática para mantener vivo el interés, o es la pura verdad? Ahora, ¿qué podría estar ocultando este silencio misterioso? Hay varias teorías y como en todo en el mundo del entretenimiento, la verdad a menudo se encuentra en algún punto intermedio o quizás en una combinación de factores. Una de las posibilidades es que efectivamente existió algo más entre ellos durante la filmación de Erkénticos. La intensidad de las escenas, las largas horas de trabajo juntos, la conexión que mostraron en pantalla, todo esto pudo haber dado lugar a sentimientos genuinos. Sin embargo, quizás por diversas razones, esa relación no prosperó o terminó. Y ahora, para protegerse, para evitar el drama mediático, o por respeto a sus actuales vidas personales, han decidido mantenerlo en el ámbito privado. El silencio, en este caso, sería una forma de poner tierra de por medio y evitar revivir heridas o complicar situaciones. Otra teoría, y quizás la más probable para muchos, es que nunca hubo un romance oficial o que fue algo muy fugaz, pero la química en pantalla era tan potente que los fans y los medios, alimentados por la propia dinámica de la serie, crearon la expectativa de una relación. Ante esta presión, Can y Demet habrían acordado mantener una postura ambigua, sin confirmar ni negar rotundamente, para no decepcionar a sus seguidores y para seguir generando interés en su conexión como dupla profesional. Si este fuera el caso, sus respuestas actuales serían una forma de mantener esa distancia profesional y personal, sin ser desleales a los fans que los apoyaron. También existe la posibilidad de que ambos tengan sus propias vidas sentimentales actualmente y que prefieran, por respeto a sus parejas y a la privacidad de estas, mantener cualquier conexión pasada o presente en el más absoluto secreto. Can Yaman ha sido vinculado sentimentalmente con varias mujeres después de Erkénticos, y Demet Özdemir también ha tenido sus propias relaciones. Es natural que al entrar en nuevas etapas de su vida personal, busquen proteger su intimidad y la de sus seres queridos de los flashes y las especulaciones. Otro punto a considerar es la industria turca. Las producciones de telenovelas en Turquía son muy demandantes y la vida de los actores suele estar expuesta. Quizás tras la intensidad de Erkénticos, ambos sintieron la necesidad de un respiro mediático y de establecer límites claros sobre lo que compartían con el público. El silencio puede ser entonces una estrategia de autocuidado, una forma de recuperar el control sobre su imagen pública y su vida privada. Analicemos un poco más sus apariciones. Cuando se les ve juntos en eventos, la interacción suele ser cordial, profesional, e incluso hay gestos de complicidad, pero nada que cruce la línea de lo puramente amistoso. Se dan abrazos, se sonríen, comentan sobre el éxito de la serie, pero la chispa romántica que veíamos en Erkénticos no se trasluce en esas apariciones públicas. Esto refuerza la idea de que si hubo algo, quedó en el pasado, o que nunca existió más allá de la ficción. Las redes sociales también juegan un papel importante. Si bien ambos mantienen perfiles activos, las interacciones directas entre ellos han disminuido significativamente con el tiempo. Comparado con la época de Erkénticos, donde los me gusta y comentarios mutuos eran constantes, ahora es mucho más esporádico. Esto puede interpretarse como una señal de que están tomando caminos separados, tanto en lo profesional como en lo personal. Sin embargo, el misterio persiste ¿por qué no una simple declaración? Somos buenos amigos y así será siempre. Algo así sería suficiente para acallar muchas especulaciones. El hecho de que ambos mantengan esa línea de respuestas un poco evasivas, de sonrisas que no llegan a los ojos, de miradas que buscan la salida más rápida de la pregunta incómoda, es lo que alimenta el debate. ¿Es una coincidencia, o es una estrategia pactada? La audiencia, como siempre, tiene sus propias teorías. Algunos creen firmemente que Can y Demet se enamoraron y que su relación terminó mal, o que simplemente no funcionó. Otros piensan que todo fue un montaje publicitario para la serie y que ahora están recogiendo los frutos de esa estrategia. Y hay quienes simplemente disfrutan del misterio, de no saber la verdad, y especulan sobre las posibilidades. Lo cierto es que, sea cual sea la razón detrás de su silencio, ha logrado mantenernos intrigados. Can Yaman y Demet Özdemir nos han dado en Erkénticos una historia de amor inolvidable, y es natural que sus seguidores quieran saber más sobre ellos.
Pero quizás en este caso el misterio sea parte del encanto, y debemos respetar su decisión de mantener ciertos aspectos de su vida en privado. En resumen, hemos explorado el intrigante silencio de Can Yaman y de Method Demir, analizando sus respuestas evasivas en entrevistas y el posible significado detrás de ellas. Hemos considerado la posibilidad de un romance pasado que terminó, una estrategia mediática para mantener el interés, o la simple necesidad de proteger su privacidad actual. Lo que queda claro es que a pesar de la distancia y el paso del tiempo, la química entre ellos y el impacto de Erkencicus siguen resonando en el corazón de sus fans, alimentando un misterio que quizás nunca se resuelva por completo. Y hasta aquí llegamos con este vídeo sobre el enigmático caso de Can Yaman y de Method Demir. Espero que hayan disfrutado de esta investigación y que les haya parecido interesante. Agradezco enormemente su tiempo y su compañía en este recorrido. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que se oculta tras este silencio? ¿Creen que hubo un romance o que es una estrategia mediática? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este contenido, no olviden darle un gran like a este vídeo. Compártanlo con todos sus amigos y conocidos que sean fans de Erkencicus o de estos actores. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.